Bienvenidos a la webconferencia titulada Estigma y Discriminación, la cual estará a cargo del doctor Humberto Andreu, que nos visita desde la unidad de ITS VIH. Adelante, doctor. Buenos días, mejor dicho, buenas tardes. Este día vamos a tocar un tema sobre el estigma y la discriminación. Hay que recordar que a 42 años de haber dado la voz de alerta sobre la epidemia de VIH, todavía el estigma y la discriminación asociado al VIH es una de las causas más difíciles de superar y uno de los problemas a los que las personas que padecen esta condición afrontan todos los días. Entonces, es sumamente difícil porque los científicos y los investigadores del mundo dicen de que no vamos a poder llegar, ¿verdad?, a un control de esta condición en un grupo de personas debido a esta limitancia, que generalmente no es causada ni buscada por ellos. El objetivo de la charla, pues prácticamente es capacitar y sensibilizar a todo el personal de salud sobre la importancia de la disminución del estigma y discriminación hacia las personas con VIH y otras poblaciones consideradas vulnerables y de más alto riesgo. Definitivamente, ahí nosotros, el personal de salud, nos debemos, ¿verdad?, a nuestra población y no podemos estar con las condicionantes de estar haciendo un maltrato directo o indirecto hacia un grupo poblacional solo por la forma, la tendencia, su origen, el color de su etnia, su patrón cultural. Entonces, esto definitivamente no lo podemos hacer. Quiero que hablemos algo muy interesante, que es el arqueotipo, ¿verdad? El arqueotipo es una situación muy clara, ¿verdad? Que por definición, ¿verdad?, usted se imagina un modelo y trata de reproducirlo, y esto pues prácticamente se vuelve el prototipo ideal, ¿verdad?, para hacer el proceso de ejemplificación o de buscar la perfección sobre algo. Entonces, yo solo les hago esta pequeña alegoría. Usted viene, cierre los ojos en este momento y piense en el árbol más bonito que usted haya visto. Usted en su mente tiene un arqueotipo de ese árbol. Los demás árboles serán variantes de ese árbol, pero en esencia, el árbol seguirá siendo, ¿verdad?, un árbol porque tendrá tronco, raíces, hojas, y entonces ahí la variedad, ¿verdad?, de que tengan frutos, no tengan frutos, que tengan, ¿cómo se llama?, diferentes situaciones. Y esto, pues, la creadora de sueños Hollywood, ¿verdad?, se encarga de mantenernos este tipo de arqueotipos bien seguidos. Entonces, cuando usted viene, ¿verdad?, y usted ejemplifica los roles, ¿verdad?, cómo ejemplifica esos roles dentro de la sociedad, pues prácticamente usted puede ponerlo así como esos dibujos que está viendo, donde usted mira a un padre de familia, ¿verdad?, en donde tiene 40 años, puede ser auditor, puede ser aquí, puede estar allá. Es una profesora, ¿verdad?, que va a hacer, ¿verdad?, que va a cumplir con un rol adecuado. Un líder religioso, ¿verdad? Entonces, en donde también va a tener un patrón. Y, pues, lógico, ¿verdad? Cuando usted piensa en un médico, ¿verdad?, piensen en la gabacha blanca, el estetoscopio al cuello, la corbata, cargando un expediente clínico. Pues todos esos son arquetipos, ¿verdad?, de las situaciones que las personas nos vamos creando y también de los modelos aprendidos en el hogar. Entonces, ¿cómo son las personas que se infectan por VIH? ¿Cómo que cambian ellos? Cuando alguien surge dentro de la comunidad como un cáncer y dice, tengo cáncer, la comunidad apoya a esta persona. Le brindan su calor, su comunicación, su candidez. Pero, ¿qué sucede con las personas con VIH? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Pero cuando nosotros estamos viendo los nuevos roles, ¿verdad?, de las personas que se infectan con VIH, que son jóvenes, que tienen la vida por delante, que son amas de casa, ¿verdad?, que adquieren la condición, que son trabajadores,
que son técnicos, que son obreros, que son personas de... Entonces, tendemos a tener esa situación que ya nos afecta y todo esto es definitivamente relacionada por los arquetipos que la enfermedad nos dejó hace muchos años. En 1981 apareció, ¿verdad?, el primer reporte, y este reporte indicaba de una condición vinculada solo a personas gay. Entonces, esta situación, al manifestarse en el Morbidity and Mortality Weekly Report, indicaba, ¿verdad?, de que había aparecido una enfermedad nueva en 5 personas, todos varones, y que eran homosexuales. Entonces, esta enfermedad desde ese momento surgió con un estigma de discriminación debido a que posteriormente tuvo diferentes nombres. Entonces, cuando usted va formándose ese tipo de arquetipo, ¿verdad? Si usted va generando ese tipo de situaciones y entonces vamos teniendo en cuenta de que las apariencias engañan. Y entonces usted no puede saber si la persona con la que usted está hablando tiene o no la condición de VIH. Piensen en su mejor amigo, ¿verdad? En su mejor confidente, que de repente venga esa persona en un arranque de confianza, les diga, yo tengo la condición de VIH. ¿Qué cambiaría? Ese gran amigo con el que han salido a departir, que sabe muchas cosas, que ha sido un buen consejero, le manifieste uno de sus mayores secretos, de que es una persona con VIH. ¿Qué cambiaría? Yo pienso que nada, de verdad, es una situación a la cual nosotros ya a estas alturas no nos debemos de horrorizar, sino que, y tampoco cuestionar, ni tampoco hacer las preguntas que se deben de, o que surgen en la cabeza de cómo lo adquirió, cuál fue la situación. Entonces usted comienza a ver de que la historia nos ha seguido alimentando esta situación porque se pone al VIH-Sida, ¿verdad? Por así decirlo, siempre ejemplificado con el dibujo de la calavera y la guadaña. Entonces es una condición que siempre ha sido referida desde los inicios de la pandemia con esas características. Y cuando usted habla de otro tipo de caricaturas, pues prácticamente ponen su vida en un condón, ¿verdad? Siendo uno de los procesos más estigmatizantes que pueden ocurrir. Tampoco podemos hablar de víctimas del SIDA, ¿verdad? Porque no existe ninguna víctima. Porque entonces cuando hablamos de víctimas, estamos minimizando a las personas y prácticamente los dibujos ejemplifican una situación asociada a una condicionante que todavía a esas alturas no tiene cura, pero sí tiene control. Se pueden imaginar entonces ustedes la carga que tienen estas personas sobre estar conllevando su diagnóstico y no poderlo compartir ni siquiera en muchos momentos con el círculo interno que sería su hogar, su padre, su madre, sus hermanos, su esposa, su esposo, porque ya hemos tenido situaciones de esas. Entonces, es una situación sumamente limitante que estas personas afrontan y que lo lleva a enfermedades y trastornos psicoafectivos. Esta enfermedad se llamó GRID al principio, antes de llamarse SIDA y posteriormente, hoy como lo conocemos, como VIH. El GRID era la enfermedad inmunológica relacionada al gay y prácticamente esta era una situación bien característica sobre qué vamos o cómo se denominaba esta enfermedad. Se habló de la peste rosa porque solo le daba a las personas gay. Hay que recordar que en la época en donde esta enfermedad todavía estaba en su apogeo y en la búsqueda de determinar cuál era su agente causal, existía un programa de televisión muy famoso que se llamaba Miami Vice, en donde Crockett, que era uno de los tipos de que salía en la serie, siempre andaba vestido de colores suaves, con tonos pastel, y en más de alguna vez le dijeron y le preguntaban de que si no sabía de que el color rosa
estaba asociado a esta enfermedad, a lo que él se reía y manifestaba, ¿verdad? Su apoyo a todas las personas que estaban padeciendo esta situación. Hay que recordar que en medio de esta situación también existió la denominación del VIH como la enfermedad de las 5 H's, en donde las 5 H's eran conformadas por hombres, heroinómanos, hemofílicos, homosexuales y la última H, haitianos. Entonces, definitivamente esta enfermedad nació con una alta carga de estigma y discriminación. Entonces, el estigma de la marca pues, es prácticamente un sello, ¿verdad? Es un acto, marcar a alguien, hacer la discriminación sobre o para hacer el proceso de segregación y que atenta contra la igualdad de las personas. A alguien le ponemos un sello y este sello es prácticamente imborrable, motivo de risas y burlas incierto. Y esta situación conlleva a que hoy, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de hacer estigma y discriminación y pues prácticamente el mejor ejemplo que usted puede ver hoy que está de moda las series en streaming, puede buscar esa película que se llama La Letra Escarlata, en donde una mujer viuda ¿verdad? Tiene un hijo, ¿verdad? Y es colocada, ¿verdad? En una relación, ¿cómo se llama? Fuera de su relación matrimonial. Como castiga, la obligan a vestirse de negro con una letra escarlata que menciona una A en color blanco, ¿verdad? Sobre el pecho, manifestando, ¿verdad? Este parche color escarlata, el adulterio al que ella había sido expuesta. Película de Demi Moore, ¿verdad? Que todos recordarán y que de verdad que fue una película que creo que todos debemos de ver, ¿verdad? Más allá de la situación de solo ver una película, sino que de ver todos los procesos y los contextos sociales que se vivían en aquellos tiempos, a los cuales prácticamente no ha cambiado mucho. Las causas del estigma del estigma principalmente son el miedo a lo diferente, la falta de información, la invisibilizar a las personas, las falsas creencias, y ahí, aunque no se me borró en el verde, los mitos y creencias, ¿verdad? Situaciones sumamente difíciles, porque nosotros prácticamente lo estamos viendo hoy, el fin de semana. Por primera vez, Disney saca una princesa de color moreno. Los que pudieron ir a ver a la Sirenita se acordarán de que la Sirenita de los años 90 era pelirroja y blanca, y hoy es una afrodescendiente. Entonces todo ha generado un contexto, ¿verdad? A estar asociado a esto. Entonces tenemos miedo a lo diferente. Entonces hemos creído y hemos visto muchas situaciones vinculadas, ¿verdad? A este miedo a lo diferente, a la falta de información. Todavía a estas alturas, con toda la información en la palma de la mano a través de su dispositivo inteligente, la gente todavía tiene tabú de cómo se transmite o no el VIH. Tenemos falsas creencias porque si no, todavía no existiera en África aquellas situaciones en donde una persona con VIH busca tener relaciones sexuales con una niña virgen para que lo cure del VIH. Existen los mitos y creencias, ¿verdad? Las ideas mágico-religiosas también como un obstáculo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la forma en que nos han creado y esa forma que es completamente diferente a la otra forma de la persona, a su forma de ser, no accede, ¿verdad?, de que puede existir la diversidad y esa diversidad ser un problema, ¿verdad?, ante nuestra creencia y nuestra creación de un entorno. Y los juicios morales. Nosotros, ¿verdad?, tenemos esa situación sumamente difícil en donde nosotros sacamos juicios de las personas. Yo cuento esta historia. Yo
conocí a un señor que manejando su carro tuvo un accidente de tránsito. Atropelló a una persona del delivery con una mala consecuencia y esta persona fallece. Cuando fallece, esa persona, ¿verdad? En las investigaciones cae detenido y mientras estaban haciendo las averiguaciones, pasó detenido. 5 días después, el señor sale de cárcel ya con todas las situaciones a favor de él, lastimosamente la pérdida de la persona que transportaba esos alimentos. A los días me decía, porque es el papá de un amigo, me decía, mi papá tiene tos, tráelo. Cuando vimos que no mejoraba con el tratamiento, lo llevamos, ¿verdad? Que se hiciera una placa y la placa, el señor, ya un señor de edad, diabético, que había estado en contacto, ¿verdad? Con otras personas, había desarrollado tuberculosis. La persona sentía una gran carga de decir, yo no puedo tener tuberculosis. No se puede imaginar lo que van a decir de mí. Entonces, para que ustedes vean de que hay ciertas enfermedades que traen esa carga, no solo el VIH, sino que hay otras enfermedades. Y si no, recordemos la recién pasada pandemia de COVID, que si alguien estornudaba o tosía en la oficina, era visto con malos ojos, ¿verdad? Entonces, el concepto básico es del estigma, pues es una marca física que se deja y generalmente puede hacerse con fuego, así como cuando se marcan a los animales de granja, puede hacerse con una navaja, un atributo que desprestigia profundamente, ¿verdad? Como eran los números de serie que las personas judías les ponían los nazis en los campos de concentración. El estigma es un medio de control social que define las normas sociales y castiga a quienes se apartan de estas por ser diferentes. Entonces nosotros estamos viendo la imagen del patito feo. Patito feo que no era aceptado por los demás patitos, siendo él un cisne. Entonces, el estigma, ¿verdad? Tenemos ese tipo de interacciones porque estigmatizamos a las personas que son diferentes. También puede existir la autopercepción del estigma, que si usted llega en el exacto momento que un grupo está riendo, la gente va a pensar, ¿verdad? De tan dañado que está, que esas risas que sucedieron eran debido a ellos. Y el estigma, ¿verdad? Que existe al interior del mismo grupo, ¿verdad? Por pertenecer a esta, o por tener en este momento una condicionante de salud. El estigma la discriminación puede ser sutil o abiertamente hostil. Eso es creo que es una de las situaciones sumamente difíciles que hay. Porque discriminar de forma sutil hace sentir mal a la persona, pero ser abiertamente hostil puede traer consecuencias y agravios físicos hacia la persona. Lo hemos visto en diferentes situaciones, ¿verdad? En donde no podíamos, ¿verdad? Pasar o tener, ¿verdad? Una camisa de cierto equipo porque no era el del equipo que estaba jugando en ese momento y entonces éramos objeto de burlas por acción o omisión, ¿verdad? Podemos ejercer, ¿verdad? La discriminación ya en un proceso abierto o omitir a una persona. Entonces, ¿cuándo se da esto? Piensen en un momento que van a celebrar el cumpleaños de alguien en la oficina y de repente empiezan todos a reunir dinero para poder partir un pastel y de repente no le dicen a la persona que comparte ahí con ustedes. Puede ser la limpieza, el compañero nuevo, es la situación, una persona que no se comporta, no comparte las mismas creencias que usted y omiten invitarlo a esa partida de pastel. Eso es discriminación. Intencional o no intencional, prácticamente no tiene ninguna cabida, o lo hace, ¿verdad? Y la directa o indirecta, cuando usted trata, así como cuando decimos nosotros en aquella famosa broma de, le digo a Pedro para que entienda Juan, ¿verdad? Entonces, esos son los procesos de discriminación que las personas pueden estar sintiendo y ustedes pueden estar siendo ya discriminados por esas situaciones.
por la condición de salud, como el VIH, la tuberculosis, ¿verdad? La diabetes o cualquier otra situación, por la edad, sí, ¿verdad? Y principalmente cuando ya vamos entrando a ciertas edades, porque usted oye que le digan, usted va caminando y oye un grupo de jóvenes que le dicen a un señor, mire maestro, venga para acá. Entonces esa persona usted ya califica dentro de un grupo etario característico. Si lo mira grande y pollón, le van a decir, miren, miren maestrón. Y si ya es una persona de la tercera edad, van a decir, ahí viene el maestrito ese. Entonces esa es una situación vinculada a la edad. La apariencia física. En el colegio, en la universidad, ¿quién no tenía un amigo que le decíamos el negro, el chele, el gordo, el seco? Que son atributos físicos, ¿verdad? El colocho. Entonces son atributos físicos que de verdad tienden a hacer esta situación, el embarazo, las preferencias sexuales, la discapacidad. ¿Y la discapacidad cómo? El sordo no tiene una discapacidad auditiva, es sordo. O el choco y es una discapacidad visual. El origen nacional, ¿verdad? Que aquí en El Salvador es increíble. Los de, siendo todos salvadoreños, los de Santana no se llevan con los de San Salvador, los de San Salvador no se llevan con los de San Miguel, y así. El origen étnico, y aquí parte una situación sumamente interesante, la xenofobia, el odio hacia las razas, en donde prácticamente pueden existir diferentes situaciones. Nosotros, ¿verdad? Es bien raro que nosotros tengamos afrodescendientes en nuestro país. Y hace un par de días a mí me llamaba la atención la publicación que había en un periódico en donde decía que andan haciendo el montón de hindúes en El Salvador. Yo supe que andaban en un festival promoviendo su cultura. Si estaban de paso, habían entrado legalmente. Estaban haciendo turismo. Pero la gente le llamó la atención en la situación. Y el género, ¿verdad? Hombre y mujer. Ayer estaba viendo una serie de televisión en donde la muchacha se da cuenta de que ella es la que gana menos con respecto a todos los demás compañeros hombres en la oficina. Eso siempre ha sido bien sabido de que el género puede traer, ¿verdad? Que las mujeres a veces, o la violencia hacia la mujer, el proceso del machismo, todas esas situaciones que se encaran, ¿verdad? Son procesos de estigma y discriminación. Las consecuencias de que alguien padezca estigma o discriminación. Miren, primero, la negación a la educación. Es una situación sumamente difícil. Yo ya atendí una vez una situación de dos niños que su papá había muerto por VIH. Su mamá, lógico, tenía la condición y los niños decían que la tenían y no los querían dejar estudiar. Entonces tuvimos que hacer un proceso de inmersión en esa escuela, pero al final fue tanta la presión que los niños fueron sacados. El ejemplo, si a ustedes les gusta leer biografías, busquen en internet la historia de Ryan White. Ryan White era un niño hemofílico que vivía en Springfield y cuando adquiere el VIH a través de una transfusión sanguínea, los padres hacen un cerco para evitar que el niño entre al colegio. Tan fuerte fue el proceso que el niño no aguantó, pero en esos días acababa de surgir, allá por los años 85, acababa de surgir una cadena de televisión que lo invitó a que él fuera uno de sus ponentes, que fue NTV, y entonces hablaban mucho sobre los procesos de derrogar el estigma, la discriminación, la denegación a la destitución del empleo, la denegación del derecho a casarse, porque antes, contaba mi abuelita, de que le pedían a las personas las pruebas para casarse, los exámenes. Pues también hoy, ¿verdad? Tenemos una situación que podría verse así. Obligación a someterse a una prueba de VIH para trabajar, viajar u otras finalidades.
Ustedes, me imagino que tendrán algún crédito y este crédito, cuando ustedes lo firmaron la hoja de consentimiento informado. La hoja de consentimiento informado es una hoja que dice de que ustedes son personas sanas, que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión, que no tienen VIH, que no tienen ningún tipo de cáncer, porque si les llega a pasar algo y ustedes fallecen, esa situación, ¿verdad?, hace que se cobren los seguros y se pague la deuda. Entonces, para eso mismo piden a veces esa condición precedente o la prueba de VIH para optar a la permanencia, a la promoción o a la aceptación en un lugar de trabajo. La falta de confidencialidad o la limitación de la misma. La detención, poder ser deportado por su condición de salud. La condena en los medios de difusión, ¿verdad? El rechazo de la familia, los amigos y las comunidades. La agresión física, incluida hasta el asesinato, en los casos en donde la persona, ¿verdad?, tiene la condición y notifica su estado serológico a su pareja y puede llegar a agredirlo físicamente y matarlo, cuando la otra persona lo que está manifestando es que se esté dando el proceso de aceptación y búsqueda de la atención médica para evitar cualquier sitio o cualquier situación de deterioro de la salud. Entonces, ¿por qué es importante combatir el estigma? Primero, es menos probable que las personas se hagan una prueba o busquen el tratamiento si tienen miedo a que los discriminen. Nosotros desde la unidad de TS-VIH trabajamos prácticamente todos los años las causas de la muerte de las personas con VIH para poder determinar. Noah Gordon, que es un escritor americano que escribió un libro muy bonito que se llama El Comité de la Muerte. Entonces Noah Gordon dice en uno de sus acápites de su libro, el ser humano debe de aprender de la muerte para salvar la vida. Nosotros cuando comenzamos a revisar la morbilidad y la mortalidad de las personas con VIH, definimos dos grandes grupos como los que más nos cuestan. ¿Por qué? El primer grupo son la mala adherencia. Aquellos problemas que tienen las personas a tomarse un medicamento, que puede ser muy parecido a las situaciones de un diabético, que no le gusta ponerse la insulina. Si yo cada vez que hablara con un diabético me dieran un centavo, cada vez que oigo que dicen que mire doctor, la insulina choquea, eso es una limitancia. Entonces, pero tenemos nosotros que trabajar sobre los argumentos de esta persona para quitar estas falsas percepciones. Entonces, la mala adherencia es un dolor de cabeza, pero cuando nosotros vemos la mala adherencia desde los procesos de estigma y discriminación, podemos pensar de que a esta persona no le gusta ir a pasar consulta ahí donde pasan todos los idosos. Es que ahí pasan todos los idosos. O sea, es que si el doctor fulano de tal, que es el que mira a las personas con VIH, me atiende, van a decir que yo tengo también la misma condición. Eso lo hemos oído, lo hemos visto. Entonces, esa es la primera causa, la mala adherencia. Y luego, uno de los puntos más difíciles es la situación vinculada a los diagnósticos tardíos, que pegan muy bien con el punto número 1. Entonces, la persona tiene miedo de hacerse la prueba de VIH. Y es bien común oír la frase de, ay no, doctor, mejor me muero sin saber, porque entonces voy a durar un par de años más. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos y hacemos énfasis de que las personas deben de someterse a la prueba de VIH. La prueba de VIH no es mala, muy buena, porque usted sabe su condición serológica, sabe si debe buscar la atención médica, acorta y reduce las enfermedades, las infecciones oportunistas y aumenta la calidad de vida. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte sobre esta situación. Y lógico, tratamos de forma distinta a quienes viven con el VIH. Y esto, ¿verdad?
hacemos aquella famosa frase de pobrecito, pobrecito. ¿Nunca han oído esa frase de, ay, pobrecito, ya va a venir el fulano, a mí me da lástima? Eso es minimizar la condición humana. Es también una forma de estigma y discriminación, para disminuir las capacidades de las personas. Entonces, tenemos que ir viendo que esta persona tiene que tener un desarrollo pleno. Pero si nosotros lo minimizamos a él, estamos haciendo nosotros también estigma y discriminación. Lastimosamente no hay ningún estigma y discriminación, ni bueno ni malo. Solo hay un estigma. Pero a veces tratar a las personas así, buscamos suavizar algo que no debe ser suavizado. Debemos de mencionar que a las personas deben de ser llamadas por su nombre, ¿verdad? Y deben de ser tratadas con la misma calidez y calidad con que atendemos a las otras personas. Este es un estudio en donde ya muchos años lo hicieron pues, las personas con VIH para poder determinar cómo se sentían. Entonces, cuando ellos sienten este tipo de percepción y se les pregunta, ellos se culpan a sí mismos de su condición, se sienten culpables, avergonzados, culpan a las otras personas, desarrollan baja autoestima, tienen sentimientos suicidas y piensan que deberían de ser castigados por tener esta condición. Pónganle diabetes. Pónganle diabetes. Pónganle hipertensión arterial. Pónganle cáncer a esa situación. Se van a dar cuenta que es diametralmente diferente. Entonces debemos nosotros, ¿verdad?, mantener esta situación de cómo nosotros vamos a recibir o atender a la persona. Lo que buscamos es minimizar, ¿verdad?, esos sentimientos de culpa. A veces las consultas de VIH se vuelven repetitivas. Las personas son adherentes, llegan a traer sus medicamentos y platican con el médico. Pero es una plática. Pero tenemos nosotros que escarbar sobre su condición humana, qué les duele, qué les molesta, por qué se sienten mal, qué platican. Para eso, diferentes hospitales a nivel nacional cuentan con equipos, ¿verdad?, multidisciplinarios, en donde se encuentra un psicólogo. Pero ustedes vayan a ver que si yo le digo a alguien, vaya donde el psicólogo, ¿cuál es la primera respuesta que me van a dar? Yo no estoy loca, yo no estoy loco, doctor. Y lo que andamos buscando es mejorar la salud mental y que esta persona salga de la fase de negación. Hay que recordar que el tener o que le den a uno el diagnóstico de su condición de VIH es como que si se le muriera un familiar a uno en una forma inesperada. Primero, entramos en lo que se conoce como la sorpresa o la negación. Luego, tratamos nosotros de ir teniendo cada uno de los pasos, ¿verdad?, de recuperación, aceptación, sobreseimiento y todo lo demás, pero hay personas que se quedan en la negación y en el enojo, porque no saben o no comprenden que viven con esta condición. Y esa situación es una limitancia hacia ellos. Esta gráfica, ¿verdad?, de ya hace varios años, pero igual muy valedera a esos tiempos. El amarillo es una de las situaciones más importantes. Alguien les dijo sin mi consentimiento. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, el personal de salud sabe de las condiciones de VIH de una persona. Está escrito en el expediente clínico. Están las hojas, los exámenes. Llegan a pasar consulta a un determinado lugar en nuestros hospitales. Y entonces, ¿por qué todavía nos horroriza eso? Porque todavía vemos nosotros con asombro que un compañero esté tomando antirretrovirales. Tenemos casos de compañeros que tienen años de estar tomando y que no saben nadie en su alrededor sobre esta condición. Yo cuento una historia.
Yo una vez iba para Guatemala en un paseo familiar y sentado adelante mío vi que una persona sacó de un frasco de vitaminas una pastilla roja. Sacó una pastilla blanca. Yo me les quedé viendo las pastillas. El señor se me quedó viendo y me dice, son mis vitaminas. Ah, qué bueno, le dije yo. Yo sabía que eran antirretrovirales. Yo trabajo en eso. Entonces, yo no le iba a decir, mire, esos son antirretrovirales, ¿verdad? No. Pero imagínense que este señor tenía en un frasco que no era el frasco original, este tipo de medicamentos. ¿Cuántas personas estarán viviendo lo mismo en su hogar? La terapia antirretroviral ha cambiado mucho. Hoy es una tableta al día. Cuando yo empecé a hacer VIH, eran muchas tabletas en diferentes momentos del día. 2 por la tarde, 4 por la noche. Y en medio de esto también los medicamentos para atenuar las infecciones oportunistas. Entonces, ¿cómo apoyamos esa situación o cómo lo volvemos normal? Eso es sumamente difícil. Miren, muchas personas, ¿verdad?, manifiestan que el lugar de trabajo es una de sus situaciones más difíciles. Piensen todo el tiempo que ustedes pasan trabajando. Entonces, esa situación es sumamente difícil, ¿verdad? Porque ustedes prácticamente un tercio del día pasan en su lugar de trabajo. Conviven con su segunda familia. Entonces, ¿cómo pueden ustedes, verdad, manifestar o entender que la persona que pueden tener a la par tiene la condición de VIH? No es de horrorizarse. El VIH no se pasa por un contacto casual. Es uno de los mitos y creencias todavía muy, pero muy difíciles. El personal de salud, ¿verdad? Debemos de ser nosotros ese aliciente que las personas tengan. Pero, como les digo, aliciente. No lo vamos a tratar, ay, no se preocupe. Si viera cuántos vienen aquí con eso mismo y ahí andan caminando. No, tampoco. Tenemos que ser cortos, francos, cálidos, amenos, ¿verdad? Venga, pase adelante. Si la persona quiere entablar una conversación, entáblela. No hay ninguna situación. Las personas que presentan la mayoría de vulnerabilidades, ¿verdad? Y esta situación de tener una respuesta muy negativa, ¿verdad? Y conociendo es en la comunidad. Yo me acuerdo de que yo cuando hacía clínica de VIH, había un municipio en donde la señora con la condición de VIH vivía a la par de la unidad de salud. La señora, para no pasar enfrente de la unidad de salud, se iba a darle la vuelta a la manzana para pasar por detrás del muro perimetral de la unidad de salud para ir hacia el mercado, con la única situación de que no la vieran pasar por la unidad de salud, porque como en la unidad de salud le habían hecho el diagnóstico. Y me decía, doctor, es que todo el mundo me conoce. Ahí, yo vivo a la parte de la unidad de salud. Y le decía, pero tampoco le van a poner ni le van a gritar. Pero eso era la percepción de ella, ¿verdad? Entonces eso era sumamente doloroso, porque ella estaba esperando un rechazo por parte de la comunidad. Entonces, muchas de las personas, ¿verdad?, experimentan sentimientos negativos, ¿verdad?, incluidos los intentos suicidas. Yo acababa de empezar a hacer esto cuando me tocó darle el diagnóstico a un joven. El joven había venido su hermano de Estados Unidos hace 6 meses. El hermano lo había dejado pequeño. Se regresó, ya era un adolescente. Nunca tuvo relaciones sexuales. El joven lo llevaron a tener relaciones sexuales. No usó el condón y adquirió la condición de VIH. Era sumamente difícil ver cómo el joven, ¿verdad?, era afrontado por los papás, era afrontado por el hermano, el cual tenía sentimientos encontrados. Y en medio de eso estaba su servidor, tratando de apagar, ¿verdad?, un incendio.
a la cual la familia le estaba echando más gasolina. El joven lastimosamente tomó una mala decisión y se suicidó. Sentimientos encontrados y aplanados, ¿verdad? Me hicieron ver de que una persona, cuando se encuentra en esa situación, yo me hago la pregunta y me hago así. Humberto, ¿por qué no lo ingresaste? Humberto, ¿por qué no lo medicaste? Humberto, ¿por qué confiaste en la familia? Y me hago toda esa pregunta, pero lastimosamente eso tuvo que suceder porque la familia hizo el compromiso de comprender su condición, pero no comprendieron al muchacho. Entonces, otra de las situaciones más difíciles es que las personas dicen que ya no tienen esa situación de participar en actividades sociales o laborales, ya entran en un proceso de abandono, pierden sus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y mucho menos vayan a pensar en poder tener algún hijo. No. Yo ya he oído casos, ¿verdad? De personas que me dicen, doctor, es que yo no puedo tener relaciones sexuales. Y la pregunta es, ¿por qué? Si usas el condón, puedes proteger a tu pareja. Y eso ha terminado, ¿verdad? A veces en rupturas matrimoniales, ¿verdad? En rupturas con las parejas, en rupturas con el novio o la novia que estaban en... Si pertenecen a grupos minoritarios, ¿verdad? Sienten los temores, ¿verdad? Hacia la múrmura, hacia el nivel de agresión, hacia el tiempo que tienen con la condición de VIH. Tienden también, ¿verdad?, a recibir o a sentir procesos de estigma y discriminación, ¿verdad?, por su condición de VIH o por su condición de pertenencia a un grupo de población clave, donde dicen es que todas las personas como ustedes tienen SIDA. Ya es una situación bastante común que la hemos oído. Muchas de las personas han sentido y respeto a sus derechos laborales. Y hay que recordar que existe una ley de VIH desde el 2001, como una nueva ley en el 2017, en donde nos manifiestan todas las situaciones que nosotros, nadie, absolutamente nadie le puede exigir a usted la prueba de VIH para optar o permanecer en el lugar de trabajo. Lo dice la ley de VIH, lo dice el Código de Trabajo, lo dice la ley de servicio civil, lo dice la ley de servicio del magisterio. Todas las leyes accesorias a la Constitución de la República ponen un impedimento a esta situación. Entonces, cuando usted sienta que le están vulnerando su derecho y no quiere hacerse la prueba y le exigen, vaya y ponga la denuncia. Vaya y ponga la denuncia, porque es un atentado en contra de su condición. Y, valga la aclaración, tenemos que hacer y practicar la consejería. Nosotros no podemos tirar una prueba de VIH sin que la persona sepa a qué se está enfrentando. Porque si no lo sabe, esa persona no va a saber cómo reaccionar. Y entonces tenemos que crearle a esta persona las condiciones, ¿verdad? Investigar si puede, a través de sus prácticas sexuales, estar en o no en riesgo, ¿verdad?, de haber adquirido el VIH. De verdad que una de las situaciones más difíciles, ¿verdad?, y que tenemos que hacer mucho énfasis es poder, ¿verdad?, educar a todas las personas, imponer a las personas, ¿verdad?, a veces las más idóneas. Todos tenemos la capacidad de afrontar la condición de VIH. Todos podemos tratarla, pero no todos tenemos la habilidad de entablar una relación empática con esta persona. A veces la simple agabacha puede ser una de las situaciones que afronte a las personas. Yo me acuerdo que cuando yo hacía clínica y estaba atendiendo a una persona con tuberculosis, yo me ponía mascarilla. Y más de alguna vez oí algún comentario de, ¿verdad, doctor, que le doy asco? Y no era así. Hay que recordar que me estaba protegiendo yo. Hoy, en tiempos del COVID, ¿se acuerdan cómo nos poníamos mascarillas para estar haciendo las atenciones médicas? Y ahí nadie decía nada. Y si yo me quitaba la mascarilla, hasta era mal visto, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en ese contexto de hacia dónde vamos y crear un entorno
laboral, un entorno de atención libre de cualquier proceso de estigma y discriminación. Una de las situaciones más comunes para la que nosotros podemos tener es cuando una mujer trans llega a pasar consulta. Hay que recordar que por situaciones, ¿verdad?, de la ley del nombre, el expediente clínico es un artilugio médico legal. Entonces usted tiene que identificarlo con el nombre segundo I. Eso es válido. Y nosotros ya hemos sabido de mujeres trans que están pasando su consulta y les han gritado su nombre que se encuentra en el expediente. No están haciendo nada malo, pero la persona no se siente bien. Entonces, cuando nosotros hemos optado en nuestras clínicas de atención de que cuando tienen y se pone el nombre del expediente, nosotros venimos y le ponemos, ¿verdad?, el nombre con el que ella quiere sentirse a gusto. Entonces, cuando ya se sientan las personas para pasar la consulta médica, se le llama por su nombre, por el que ella ha querido, ¿verdad? Y eso es una situación, ¿verdad?, de empatía y empoderamiento. Hay que comprender que a mayor tiempo con VIH, las personas, ¿verdad?, se van a ir sintiendo solas. Entonces tenemos que ser solidarios con ellas, con sus pares, estar en sentido tanto físico como emocional. Y debemos de ser también referentes en la atención. Debemos nosotros, ¿verdad?, poder influenciar en programas o proyectos, ¿verdad?, que busquen el beneficio de las personas con VIH y poder, ¿verdad?, darles la asesoría correspondiente y adecuada cuando estas personas sufren algún proceso de estigma y discriminación. Hay que recordar que el proceso de estigma y discriminación es un proceso penado, ¿verdad?, dentro del Código Penal, con de 2 a 3 años de cárcel. Si alguien discrimina y hace pasar alguna situación y puede ser ejemplificada. Hay que recordar que, según nuestro aparato judicial, 2 a 3 años de cárcel no son penados, o sea, no se va a la cárcel, solo se queda en lo que se llama como cumpliendo pena por firma, y lo hacen a usted que vaya a estar firmando y durante usted esté en el proceso de esa situación, usted no se puede cambiar de casa, no puede salir fuera del país. Entonces, y todo por una situación de una estigma de discriminación. No, no podemos hacer eso. Las personas, ¿verdad?, lograron, ¿verdad?, hacer un contexto y hay que recordar que una de las mayores consecuencias, ¿verdad?, es qué le va a pasar a mis hijos. Muchas de las personas, ¿verdad?, tenemos diferentes condicionantes que llegan a temer por la vida de ellos y por la vida de sus hijos. ¿Y qué va a pasar con sus hijos si ellos fallecen? Y es una de las situaciones por las que muchas de las personas con VIH deciden, ¿verdad?, no acceder, ¿verdad?, a tener una vida. Esta creo que era. Hace un par de años, y esta es la última diapositiva, la campaña del año 2022, ¿verdad?, fue igualdad. Todos somos iguales. Entonces, esa es igualdad, ¿verdad? Lo que busca es pelear contra el racismo, el tratamiento para todos. Yo solo me pongo a pensar en esto. Ustedes se dieron cuenta de un par de días de que un jugador de un equipo de fútbol le gritaban por su color de piel mono. Y se ha generado una campaña mediática alrededor de esto. ¿Por qué nunca hemos visto una campaña en favor de las personas con VIH con esa misma magnitud? No sé. Solo lo dejo a su pensamiento y quedo a sus preguntas. Muchas gracias.